Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen en bendición y en victoria? ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Gloria a Dios. Creo que nosotros cada día tenemos muchísimos motivos para estar alegres, para estar gozosos. Una de esas causas por las cuales nosotros debemos estar alegres siempre es porque tenemos vida. Y siendo conscientes de que la vida no es de nosotros, sino que es de Dios, Él nos ha prestado un día más de vida. Pero Él nos ha dado un día más de vida para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Hace varios días lo dijo el pastor, yo también lo dije aquí en un mensaje, y creo que es algo que siempre debemos recalcar y tener en cuenta, y es que en la vida de un verdadero cristiano no hay espacio para la amargura. Todos aquí tenemos momentos, claro, donde estamos apretados, situaciones difíciles, enfermedades, pero la verdad es que el Señor nos ha dado un antídoto para todo eso y es la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, el Señor nos anima, nos fortalece, nos levanta, nos consuela y el Señor hace todo lo necesario para que usted y yo estemos gozosos, con un corazón lleno de gratitud, como lo veíamos anoche. Yo no sé si usted verdaderamente se gozó. Yo, a pesar de que estaba un poco cansado, me gocé hasta donde el cuerpo me dio. Ya hubo un momento donde ya no me dio más el cuerpo, pero el gozo no se pierde, mis hermanos, el gozo no se acaba, y eso es algo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Yo quisiera saber si mi hermana Elizabeth ahí me escucha bien. No escuché. Hermana Elizabeth, ¿usted me alcanza a escuchar bien ahí? Hermana, ¿escucha bien? No escucha bien. Sí, gloria a Dios. Ahorita la saludé mi hermana, pero no por la pantalla. Creo que me alcanzó a escuchar el saludo. Bueno, mis hermanos, sigamos orando por este ministerio Cristo Rompe las Cadenas, por los diferentes pastores y servidores que Dios ha puesto en este ministerio. Que el Señor les siga llenando de gracia, de sabiduría, que el Señor siga poniendo en los pastores de este ministerio esa pasión, ese fervor, ese amor por las ovejas, y sobre todo, mis hermanos, oremos para que nosotros tengamos en cuenta el ministerio de los pastores. Porque la verdad es algo que nosotros a veces no tenemos en cuenta. No lo digo solamente en el sentido de que oremos por los pastores, sino también de que nos acerquemos a ellos, les demos palabras de ánimo, de aliento, porque la verdad es difícil. Ese ministerio es el más difícil de todos los ministerios, pero el Señor al que llama, el Señor mismo lo capacita. Pero nosotros como iglesia, nos dice la Escritura en el libro de los Hebreos, que nosotros debemos ser ovejas pastoreables. ¿Para qué? Para que el pastor haga bien su trabajo y sin renegar, sin quejarse delante de Dios. O sea que nosotros, si somos cabritas en vez de ovejas, le estamos dificultando el trabajo a nuestro pastor. Amén. Sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos y oremos para que esta vigilia del 31, si Dios nos lo permite, nosotros podamos venir con toda la disposición del mundo, porque verdaderamente ha de ser de mucha bendición. El que venga y se disponga va a salir al otro día sin ganas de irse de este lugar, se lo garantizo. Y mis hermanos, con relación a lo que acaba de mencionar nuestra hermana Libelli, yo ya tenía conocimiento acerca de el propósito que hay para salir a San Juan de Urabá. Y de hecho, al día siguiente que recibí la información, yo hice una gestión con un compañero mío que maneja un bus de servicios especiales. Le comenté más o menos cuánto nos costaba la salida para aproximadamente unos 40. Creo que es más o menos la cantidad que podríamos ir en base a la asistencia de la iglesia. Y la verdad es que él me habló de un precio muy asequible.
Así que mi hermano, prográmese con tiempo. De igual manera tenemos 6 meses para ahorrar. Oremos y ahorremos. Que si usted ora y se gasta toda la plata, eso no, hay que hacer el esfuerzo y ahorrar los pesitos para que podamos ir. Pero les animo de verdad. Yo personalmente les digo, uno llega a San Juan de Urabá y uno no se quiere venir. Y más cuando uno está en coinonía con los hermanos, eso es algo especial. Que lo diga mi esposa. Es una gran bendición, así que les animo para que se proyecten. Y qué bueno sería. Ustedes se imaginan un bus lleno de evangélicos. Mis hermanos, es que, póngase a pensar, usted ve las chivas rumberas, la gente en su rumba con Rodolfo Aicardi, los hispanos y Joselito, y ustedes se imaginan un bus lleno de cristianos ahí cantando solo canciones de alabanza y la gente viéndonos ahí en tremenda fiesta. Eso sería una grande bendición, amén. Así que proyectémonos para que el Señor se siga glorificando, amén. Y no dejemos de orar también por la Fundación San Miguel, que si en el propósito de Dios está que don Juan Pablo nuevamente esté ahí, que verdaderamente el Señor pueda abrir las puertas a este ministerio para que podamos ser parte de ese gran trabajo, amén. De antemano les digo que hoy traemos una enseñanza acerca de lo que es la primogenitura. ¿Cuántos de los que hay aquí han escuchado hablar acerca de la primogenitura? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la primogenitura. Y antes de orar por esta enseñanza, yo quiero contarles una historia para que a través de esta historia nosotros meditemos en nuestra propia vida y nosotros nos evaluemos verdaderamente si somos buenos negociantes en la vida espiritual. Escuchen, nosotros en la vida cristiana somos llamados a ser buenos negociantes. De hecho, el Señor Jesucristo, hablando acerca de esto, dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si finalmente pierde su alma. El hombre por naturaleza es negociante, adquiere ciertas cosas pero pierde otras. Entonces hay gente que negocia y compra cosas terrenales. Y finalmente, ¿qué pierde? Su alma. Hay personas sabias que trabajan y negocian y todos sus negocios giran en base a la vida espiritual. Y de pronto aquí abajo en la tierra no obtienen cantidad de cosas. Viven con lo necesario. Pero a esos, los cuales saben negociar, allá les espera una morada eterna. Eso se llama saber negociar. Así que les voy a contar algo que pasó hace unos años. Y cuenta la historia que en el año 1519, un hombre llamado Hernán Cortés estuvo en la costa de México. Los indígenas que vivían allí cambiaron objetos y piezas de oro por cuentas de vidrios, por espejos, por broches, por agujas y tijeras. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Los indígenas que vivían allí cambiaron objetos y piezas de oro. ¿Por qué cambiaron eso? Por cuentas de vidrios, por espejos, por broches, por agujas y tijeras. Eso pasó. Ahora, esto se conoce por cambiar oro por espejitos. Y esta historia que ocurrió en México en el año 1519, esta historia real la usan como una metáfora para hablar acerca de aquellas personas que son ingenuas o que son personas torpes a la hora de hacer negocios en la vida. Cambiar oro por espejitos es señal de torpeza, es señal de ingenuidad. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí diríamos, no, es que verdaderamente no cabe en la cabeza cómo ellos pudieron cambiar objetos de oro por eso, ¿cierto?
Nosotros diríamos, yo no haría tal cosa jamás. Y la pregunta es, ¿será que a veces no cambiamos algo que es mucho más importante y más valioso que el oro por las cosas terrenales? Así que yo espero que usted en esta mañana se vaya reflexionando, pero que usted por encima de todo, usted tenga claro esta introducción que trajimos para esta enseñanza y que usted pueda en esta mañana decir, jamás, escuche esto, jamás yo negociaré ni venderé mi primogenitura. Que usted se pueda ir para la casa diciendo, jamás voy a negociar ni voy a vender mi primogenitura. Porque en esta mañana vamos a ver la primogenitura, vamos a mirar su significado, vamos a mirar su alcance y vamos a mirar su vigencia para nosotros en el día de hoy. Amén. Así que vamos a orar por esta enseñanza. Póngase sobre sus pies. Amado Dios y Padre Santo que estás en el cielo, en esta preciosa mañana venimos delante de tu presencia. Señor, a ti te damos toda la gloria, la honra, la exaltación y la acción de gracias por tu presencia en medio de nosotros, por la santidad que has depositado en nuestros corazones, por tu palabra predicada por medio de hombres y mujeres débiles, pecadores, pero por encima de todo, hombres y mujeres que han alcanzado tu gracia, tu favor, tu bondad y misericordia, y que hacen pregonar tu justicia a través de la palabra, Señor. Gracias te damos por un privilegio tan inmerecido como este. Señor, yo reconozco que no merezco tal privilegio, pero te ruego que en esta mañana puedas sostenerme a través de tu mano poderosa, que guíes cada una de las palabras que salgan de mi boca, que no sean palabras humanas simplemente, sino que sean palabras humanas, pero guiadas por tu Santo Espíritu. Oro por esta audiencia, Señor, oro por tu iglesia en esta mañana, para que tu iglesia entienda verdaderamente la necesidad urgente de conocer acerca de la primogenitura que hemos recibido, Señor. Que la iglesia pueda entender su significado, que la iglesia pueda comprender el alcance que tiene la primogenitura y la vigencia que tiene para nosotros el día de hoy. Que podamos, Señor, entender que tenemos un privilegio tan grande, Señor de la gloria, tan grande, a través de nuestros ojos, Señor, que si nosotros llegásemos a negociarla o a venderla por las cosas temporales, efímeras, pasajeras de este mundo, vendríamos a ser peores, de torpes, que los indígenas de esta historia, Señor. Bendícenos y ayúdanos a estar despiertos, atentos y con un corazón ansioso de escuchar y retener tu palabra. Es lo que te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Después de mirar esta introducción, vamos a mirar básicamente lo que significa la palabra primogenitura. Vamos a mirar un significado sencillo y espero que todos podamos entender qué es la primogenitura. De hecho, los niños también es necesario que lo entiendan, especialmente los primeros nacidos en casa. La primogenitura podríamos definirla como la bendición, el privilegio, o si usted quiere llamarlo así también, la ventaja del primer varón de la familia. Escuche, la bendición, el privilegio o la ventaja del primer varón de la familia. La primogenitura abarcaba el derecho de presidir la familia y heredar una parte doble de los bienes y de las tierras de su padre cuando éste muriera.
Es decir, al primogénito por derecho le tocaba una doble parte de los bienes de su padre después de morir. Esta palabra la encontramos por primera vez en las Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 25, donde se nos narra una historia muy conocida. Y es la historia de Jacob y Esaú cuando estaban en el vientre de su madre Rebeca. ¿Cuántos de los que hay aquí conocen esa historia del nacimiento de Jacob y Esaú? Nos dice la Escritura en el capítulo 25 que Isaac se casó con Rebeca. Rebeca era una mujer estéril, lo que significa obviamente que no podía dar a luz. Isaac le ora al Señor y el Señor inmediatamente escucha la oración. Rebeca queda en embarazo y en el vientre de esta mujer empieza a desarrollarse una guerra entre dos hombres que estaban luchando. Escuche esto que yo la verdad me quedo impresionado. Estamos hablando de dos bebés que se están gestando en el vientre de una mujer y desde ese mismo momento están peleándose dentro del vientre de su madre para ver cuál sale primero. Y eso es impresionante. Esto es increíble. Bueno, es creíble porque viene de parte de Dios, pero es extraordinario verdaderamente. Entonces, había una disputa entre ambos en el vientre de Rebeca, y Rebeca inmediatamente dice: ¿yo para qué voy a vivir si mis hijos están teniendo una guerra dentro de mi propio vientre? Y ella se acerca al Señor y le consulta, y el Señor le dice: dos naciones se están gestando dentro de usted. Dos reinos que serán divididos, y de hecho el Señor da la profecía y le dice: el mayor servirá al menor. O sea, la primogenitura le corresponde al menor de la familia. Recuerde lo que acabamos de ver acá. La primogenitura era para el primer nacido, y en este caso Esaú nació primero que Jacob, pero ya Dios había determinado que la primogenitura era para Jacob. Entonces, desde el versículo 19 en adelante, vemos esa lucha que hay en ellos durante el tiempo de su nacimiento. Luego, en el versículo 34, nosotros podemos ver el crecimiento de ambos y la transacción de la primogenitura. Recuerde que la primogenitura le correspondía por derecho a Esaú, pero ya Dios había determinado que Jacob iba a ser el primogénito de la familia. Entonces, desde el versículo 19 en adelante ya se enfoca el escritor en mostrarnos cómo se fue desarrollando la vida de ambos, cómo fueron creciendo Jacob y Esaú. Y podemos ver dos hombres con carácter diferente. Mientras que Jacob era un hombre que le gustaba morar en las tiendas, o sea, era un hombre que le gustaba estar quieto, un hombre reflexivo, un hombre de casa, de cocina, podemos ver que Esaú era todo lo contrario. Esaú era un hombre que le gustaba la caza, pero la caza de animales. Era un hombre que salía al monte a cazar animales, era un hombre que llevaba una vida activa, no tan pasiva como Jacob. Era un hombre activo, un hombre que le gustaba cazar animales, pero que también le gustaba preparar esos alimentos. Pero vemos algo que es trágico en esta historia. Vemos que Rebeca amaba a Jacob. Y vemos que Isaac amaba a Esaú. Vemos una historia que tristemente se repite en muchos hogares, aún en hogares que se dicen ser cristianos. Vemos la preferencia de los padres hacia ciertos hijos. Y si usted mira la personalidad de Jacob, casaba más con la personalidad de su padre. Jacob era más parecido a su padre y Esaú era más parecido a su madre.
O sea que podríamos decir, debería de haber más química entre Esaú y Rebeca y entre Jacob e Isaac, pero pasa todo lo contrario. Sin embargo, quiero enfocarme un poco aquí en esto. Gran parte de la rivalidad que hubo siempre entre Jacob y Esaú fue por parte de sus padres. Porque cuando nosotros en un hogar tenemos 2 o más hijos y le mostramos preferencia a unos que a otros, lo que provocamos es una guerra entre ambos, discordias. Creamos que alguno de nuestros hijos crezca con un estado de inferioridad, que haya en ellos poca autoestima. Eso es lo que pasa cuando nosotros le mostramos preferencia a algunos hijos. Eso es algo pecaminoso delante del Señor. Y entonces vemos que ellos crecen y ya sabemos que Esaú se dedicó al campo y Jacob se dedicó a la casa, por decirlo de alguna manera. Y vemos que la historia nos comienza a contar que cierto día llegó Esaú muy cansado de trabajar y Jacob había preparado unas ricas y deliciosas lentejas. Esaú llegó cansado, con mucha hambre, y le dijo: Jacob, dame un poco de ese guisado rojo que has preparado. Y Jacob ahí mismo le dijo: claro que sí, mi hermanito, tenga, yo se lo doy, ¿cierto? Ah, bueno, ya veo que sí conocen la historia. Yo pensé que me hacían amén y que iban a pedir para ustedes también. Pero ya vi que sí están identificados con la historia. Lo primero que Jacob le dice es: véndeme la primogenitura. Pero vemos que Esaú le dijo: ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Esaú inmediatamente le dice: bueno, yo me voy a morir algún día. ¿De qué me sirve a mí esa primogenitura? Y Jacob le dijo: júrame que me venderás la primogenitura. Y se la vendió. Le vendió la primogenitura a Esaú. Y me llama la atención lo que dice el versículo 34. Recuerde que estamos en el capítulo 25 de Génesis. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Mire bien esta frase. ¿Qué hizo Esaú con las lentejas? Dice que él comió y bebió y se levantó y se fue. O sea, hizo eso como si nada hubiera pasado, o sea, como si no hubiera vendido nada. Menospreció, dice la Escritura, de esta manera Esaú la primogenitura. Entonces, ¿qué tenemos que decir acerca de Jacob? Bueno, Jacob, ya sabemos algunos aquí, su nombre significa usurpador, significa tramposo. Jacob obtuvo la primogenitura por medios no legales. Pero ¿qué vemos nosotros en Esaú hasta aquí? Vemos que Esaú es un hombre controlado por sus apetitos carnales. Vemos que Esaú es un hombre que carece de dominio propio. Jacob es alguien que se aprovecha de la situación, que usurpa el lugar de su hermano con mentiras, con trampas. Y Esaú vemos que es un hombre totalmente controlado por su naturaleza carnal, un hombre que carece de dominio propio. Y aquí voy a hacer un paréntesis para que nosotros miremos verdaderamente que a veces quizás nosotros también podemos ser personas que no tenemos dominio propio. Piense solamente en esto. Este mes de diciembre es un mes de mucha propaganda. En este diciembre lo que la gente quiere es comprar, comprar, comprar y comprar aún sin tener dinero. Entonces, cuando escuchamos propagandas como esta: Flamingo te fía porque confía en ti. ¿Qué es lo primero que la gente piensa? Ah, no, si Flamingo confía mucho en mí, entonces le voy a hacer un rotico. Y se van para Flamingo, sacan nevera, televisor, lavadora, estufa.
Y cuando compran eso se dan cuenta que no tienen estreno para el 24 y 31, entonces ya se van para la media naranja y estreno para el 24, para el 31, para los hijos. Y usted va y mira, se ganan el mínimo. Entonces ya llega enero y se acuerdan, ¿verdad? Los útiles de los niños. Y yo sin un peso. Y entonces ya se van a fiar los útiles de los hijos. Y usted los ve todo el año hasta el cuello, bregando a pagar en los almacenes y no les alcanza ni siquiera para comer. Se embolata la ofrenda de la iglesia. Actuar de esa manera es actuar de una manera contraria a lo que Dios nos dice en la Escritura. Porque queremos tener más de lo que está en nuestra capacidad. Muy bueno es, si usted tiene dinero suficiente y quiere ir en diciembre y vaciar la media naranja, mi hermano, bien pueda. Si tiene una cuenta bien amplia y quiere ir a vaciar el almacén, mi hermano, bien pueda, vaya y hágalo. Pero estamos hablando de personas que se dejan controlar por sus deseos, que se dejan llevar de la propaganda del mundo. ¿Cuántos hombres no se han ido detrás de una mujer y han cambiado su esposa por una mujer diferente? Hombres que ven una escoba con falda, caen rendidos. Pero las mujeres también pasa, ven un palo con bigote, caen rendidos también. No pueden controlar sus apetitos carnales. ¿Cuántos cristianos en diciembre abandonan la congregación porque no se aguantan el deseo de beber, de bailar, de fumar, de la chiva rumbera, etcétera, etcétera? Esos hombres son igualitos a Esaú. Entonces ya hemos visto hasta aquí el nacimiento y vemos el desarrollo y la transacción de la primogenitura. Y vemos cómo Esaú vendió la primogenitura a Jacob. ¿Por qué la vendió? Por un plato de lentejas. El versículo 34 dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, avanzamos un poco en el tiempo y allá en el capítulo 27 ya vemos a Isaac que está viejo y a punto de morir. Y entonces se da cuenta que sus días ya están contados y lo que él hace es llamar a Esaú para poder darle la bendición de la primogenitura. Isaac llama a Esaú y le dice, hijo, ve y prepárame ese guisado que tanto me gusta, váyase para el campo, case un animal y viene y me prepara un guisado y después viene hacia donde estoy yo y yo le voy a dar la bendición de la primogenitura. Isaac en el capítulo 27 lo vemos como un hombre que ya físicamente ha perdido muchas facultades, entre ellas ya no podía ver. Entonces, Esaú se va a buscar su animal para cazarlo, para traer el guisado a su padre, pero mientras que Esaú hablaba con su padre, Rebeca estaba escuchando la conversación. E inmediatamente fue donde Jacob y le hizo saber los planes de su padre y le dijo, bueno, necesito que vaya y me traiga 2 cabritos y viene, yo los preparo, luego usted va y se hace pasar por Esaú, le lleva el guisado a su padre para que él lo bendiga a usted. Y entonces Jacob le dice, mamá, pero es que yo no me parezco en nada a Esaú. Esaú es velludo y yo soy lampiño. Y le dice, esté tranquilo. Y le dice, no mamá, porque si de pronto, si mi papá se da cuenta que soy yo tratando de usurpar el lugar de mi hermano, no me va a bendecir, sino que me va a maldecir. Mire qué mamá tan ejemplar. Tranquilo hijo, la maldición recaiga sobre mí. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Como todo buen hijo obediente. ¿Cuántos hijos están identificando aquí con Jacob? ¿Cuántos niños se identifican con Jacob? Entonces Jacob fue, trajo los 2 animalitos, su mamá Rebeca los preparó. ¿Y qué hizo Rebeca? Ella llegó y cogió la ropa de Esaú y se la puso. Y luego en los lugares donde él no tenía vellos,
llegó y cogió la piel del animalito y se la pegó con colbón, me imagino yo. Le hizo su buena barba de pelo de cabra. Entonces, lo cierto del caso es que se llegó el momento, Jacob llega al cuarto de su padre y su padre llega y le dice, hijo, acércate. Y él se acerca y su padre lo empieza a tocar. Y cuando Jacob le habla, entonces lo confunde y Jacob dice, bueno, esta es la voz de Jacob, pero es la piel de Esaú. Lo cierto del caso es que Jacob finalmente cayó en la trampa y le declaró la bendición, Isaac cayó en la trampa y le dio la bendición a Jacob. Yo quiero que vayamos al capítulo 27, versículo 28, para que leamos la bendición que Isaac le declaró a Jacob, la bendición de la primogenitura. Génesis 27, versículo 28. Vamos a leer desde el 27 más bien. Dice así: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Mire la bendición que Isaac le dio a su hijo Jacob. Y nótese que cada detalle de esa bendición es bien importante. Escuche. Jacob y Esaú estaban luchando en el vientre de su madre por la bendición, porque ellos sabían las abundantes riquezas que conllevaba recibir la bendición de la primogenitura. Escuche, en primer lugar, ¿qué le dice Isaac? Dios te dé del rocío del cielo. Y esto representa todas las bendiciones y el rocío que Dios envía desde el cielo. ¿Cuáles bendiciones? Escuche, ¿o cuál bendición? Su protección, su cuidado, su paz, sus promesas, sus dones. Todo esto era solamente para el primogénito. Usted se imagina usted recibiendo de Dios, de hecho ya lo recibimos, pero solamente piense en el momento que usted está recibiendo de Dios todo eso. Hágase de cuenta que usted de Dios no tiene nada en su vida, no tiene nada. Y de un momento a otro el Señor empieza a derramar sobre usted, escuche, su protección, su cuidado. ¿Qué más dijimos? Su paz. ¿Qué más dijimos? Sus promesas y sus dones. La pregunta es, ¿qué más necesitaría usted para estar pleno en la tierra? Esto fue lo que Esaú, de una manera ligera, de una manera liviana, vendió por un plato de lentejas. Mis hermanos, algo que yo sí rescato de esa historia es que Jacob era muy buen chef. Mi hermano, ¿ustedes se imaginan el olor de esas lentejas también? Sin embargo, eso no es suficiente para uno cambiar una bendición como estas. Mire lo que más le dice en la bendición de la primogenitura. El Señor también te dé las grosuras de la tierra. Escuche, esto representa lo mejor de la tierra. Oiga, lo mejor que la tierra producía iba a ser ¿para quién? Para Jacob. Para Jacob. Luego dice,
abundancia de trigo y de mosto. Esto representa la provisión de la comida, la provisión de la bebida y de todos aquellos bienes que Jacob necesitaría para subsistir. Luego le sigue diciendo: sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto representa dominio y autoridad, poder para gobernar, para llevar un reinado e ir adelante guiando muchedumbre de personas. Tremendo. La Escritura de hecho dice que nosotros somos cabeza y no cola. Eso dice la Escritura acerca de nosotros. Luego le dice: sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Escuche, esto representa el cuidado y la cobertura del primogénito hacia el resto de su familia. Escuche, representa el cuidado y la cobertura del primogénito hacia el resto de su familia. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que nosotros hacemos los días viernes en este lugar cuando intercedemos por nuestra familia? Justo hacemos lo que dice acá. Nosotros estamos poniendo cuidado y cobertura por medio de la oración hacia nuestra familia. Piense usted por qué su familia inconversa aún vive. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en su gracia y misericordia ha escuchado cada oración que usted y yo hemos elevado por ellos. Es solo por eso que nuestra familia está en pie, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha escuchado esas oraciones que nosotros hemos elevado al cielo en favor de ellos. Ahora, en último lugar, Isaac dice a Jacob: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Escuche, el primogénito era puesto como un punto de referencia para que el deseo bueno o malo de los demás hacia él fuera su propia realidad. ¿Usted se imagina usted en ese tiempo, usted tenerle envidia a Jacob, siendo ya el primogénito con esas bendiciones de Dios, y después de haber recibido esa promesa: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren? Y usted se imagina usted en medio de una discusión con Jacob: yo deseo que te mueras. ¡Pum! Ahí cayó, listo. Esa es la realidad, porque irse en contra del primogénito, irse en contra de las bendiciones de un primogénito, era irse directamente contra Dios. He ahí el motivo por el cual estos dos hombres estaban luchando por la primogenitura. Ahora, avanzamos un poco más en el tiempo y ya vemos que que Isaac, no he podido con el nombre. Vemos que Isaac ya está viejo. Si es Jacob. Claro, ya Jacob había recibido todas estas bendiciones. Bueno, de hecho, si usted mira, mis hermanos, la verdad es que Jacob tuvo una vida muy próspera. Usted lo ve cuando él va donde su suegro Labán, 7 años trabaja por Raquel, y cuando se llega el tiempo de casarse con Raquel, resulta y sucede que le metieron al lecho la que no era. Y luego, entonces, ¿qué le tocó hacer? Trabajar otros 7 años por Raquel. 14 años trabajando. Luego su suegro vemos haciéndole trampa, bregando a pagarle con lo que él hacía. Y uno ve la mano de Dios en la vida de Jacob siempre. Siempre, la mano de Dios. Entonces, vemos que la primogenitura, ¿qué es la primogenitura? ¿Quién recuerda? La bendición, ¿qué más? No, cuando dimos la definición, la bendición
el privilegio o la ventaja que tenía el primer hijo sobre sus hermanos. Entonces, vemos que Jacob tuvo una buena vejez, tuvo un periodo de vida de mucha bendición y mucha prosperidad por parte de Dios. Pero luego ya vemos a Jacob que ya está viejo y tiene que hacer lo mismo que hicieron con él. Tiene que dar la sucesión de la primogenitura. Entonces, de entre los 12 hijos de Jacob, el mayor se llamaba Rubén. Y cuando ya Jacob reúne todos sus hijos para mencionar quién iba a ser el primogénito, vemos que le dice a Rubén que él no iba a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque él se había llegado a una de sus concubinas. Él había manchado el lecho de su padre. Entonces, ¿sobre quién recayó la bendición de la primogenitura? ¿Sobre quién? Sobre José. Muy bien. Sí, me estoy alegrando con... Escuche, esto usted lo puede leer en Génesis capítulo 49 de los versículos 22 al 26, pero no vamos a ir allá porque entonces sería muy larga la historia. Pero usted sí puede ver, escuche, sí puede ver que por encima de la bendición que Dios le dio a Judá, estuvo la bendición de José. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y sigue diciendo: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Eso dice primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Escuche, la bendición, la sucesión de la primogenitura fue dada a José. Ahora sí podemos entender algo aquí. El porqué de los sueños de José. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11 relata cómo empieza la historia de José. Dice que Jacob cometió el mismo error que cometieron sus padres. Tenía a José por preferido sobre sus hermanos. Ellos podían ver esa preferencia, y ¿qué hizo o qué produjo eso? Que ellos le aborrecieran de tal manera que dice la Biblia, nunca le hablaron de buena manera. Pobre José, a toda hora salía regañado. Entonces le cosió una túnica de colores que hizo que ellos se enfurecieran más. Pero en el capítulo 37, versículos 5 al 11, quedó registrado el hecho de que José tuvo 2 sueños a la misma vez. El primer sueño que José tuvo era que él estaba con sus hermanos en el campo y estaban amarrando unos manojos, y de un momento a otro los 11 manojos de sus hermanos se inclinaron hacia el manojo de él. ¿Qué provocó esto? Rabia en sus hermanos. Luego volvió a soñar que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Primera reprensión que le hizo su padre. ¿Cómo así? O sea que su mamá, sus hermanos y yo nos vamos a inclinar ante usted. Sí, señor. Pero entonces, debido a la rabia y a la envidia que tenían sus hermanos, ¿qué hicieron ellos? Lo vendieron a los ismaelitas. Pasaba una caravana de ismaelitas y ellos lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto e inmediatamente vemos que lo compró un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Si están estudiando, yo creo que no me va a alcanzar la plata para los premios. Entonces lo compró un hombre llamado Potifar como esclavo. Escuche, y usted empieza a leer la Biblia y usted se va a encontrar con algo extraordinario. La Biblia dice que Dios estaba con José. La Biblia dice que Dios había prosperado a José y que estaba con él. Y dice que había prosperado a Potifar por causa de José.
Hasta el punto en que Potifar nombró a José como el mayordomo de toda su casa. Le dijo, vea, todo lo que hay ahí, todas esas posesiones que usted ve, José, usted las va a administrar, menos una, mi esposa. Esa déjemela quietecita. Y José dijo, amén. Pero esa mujer se enamoró de José. Empezó a acosarlo. Bueno, ustedes conocen la historia más que yo, ¿cierto? Empezó a acosar a José, a acosarlo, hasta el punto en el cual José de manera definitiva lo rechazó. Luego esta mujer llama a su esposo, le cuenta mentiras, le dijo, mire, este siervo, este esclavo hebreo trató de abusar de mí, y él le dijo, mentirosa. Le creyó y envió a José en la cárcel. Escuche, me encanta, me fascina. Yo le digo al Señor, yo le decía, Señor, gracias, que la iglesia entendiera lo que significa la primogenitura. Estando José en la cárcel, dice la Escritura que el Señor tuvo misericordia de José y le dio gracia con el jefe de la cárcel y lo puso a cargo de todos los hombres que estaban en la cárcel. A tal punto que al jefe de la cárcel no le tocaba hacer nada, todo se lo hacía José. Y dice, y la mano de Dios estaba con José y todo lo que José hacía era prosperado. Esa es la primogenitura. Entonces, sigue diciendo la Escritura que dos de los funcionarios del rey delinquieron contra el rey y fueron echados a la cárcel, y a José les tocó servirles a ellos. Luego que pasó un tiempo, ambos soñaron a la misma vez. José interpreta el sueño, y el sueño del copero del rey era un sueño muy bueno. José le dijo, usted dentro de 3 días va a ser restituido en su cargo, usted le va a dar nuevamente al rey la copa para que él beba. Y el jefe de los panaderos fue todo lo contrario. José le dijo, a los 3 días te van a colgar, y así fue. José le dijo al jefe de los coperos, le dijo, no se olvide de mí cuando esté delante del faraón. Este hombre se olvidó de José. Pasaron muchos años, no sabemos cuántos, pero luego de los años el faraón tiene un sueño, ya lo conocemos, ¿cierto? Las vacas gordas, las vacas flacas, para no ahondar mucho. Entonces, en el momento que el rey tuvo el sueño, nadie podía contarle al rey, al faraón, cuál era el significado de ese sueño, y él se acordó de José. Pregunta, ¿quién estaba detrás de todo eso? El Señor. José es mandado a llamar, lo traen, José interpreta el sueño e inmediatamente es nombrado gobernador de toda la tierra de Egipto. Escuchen, mis hermanos, esa es la primogenitura. Nombrado gobernador de todo Egipto. Entonces, pasan los años, se cumple la profecía y llega el hambre, incluyendo la tierra de Canaán, donde los hermanos de José tienen que ir hasta Egipto para recibir alimentos. Ya más o menos conocemos el desenlace, ¿cierto? José empieza a hacer una serie de cosas, bueno, para probar el carácter de ellos, si verdaderamente se habían arrepentido del mal que le habían hecho, y José se dio cuenta que sí, que esos hombres no eran los mismos, hasta que José da a conocer su identidad para con ellos. Y mire lo que José les dice a ellos en el capítulo 45, versículo 4 del libro de Génesis. Capítulo 45, versículo 4, cuando José da a conocerse a sus hermanos, mire lo que les dice. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se alcanza a mirar todo esto, mis hermanos? El texto muestra que los hermanos de José se entristecieron por la maldad que habían hecho. Sin embargo, uno mira las palabras de José y uno se da cuenta que se cumple lo que hablábamos aquí. El primogénito era puesto por Dios mismo para salvaguardar a toda su familia, para proveer a su familia, para cuidar a su familia, para hacer como una especie de escudo alrededor de la familia. Y esto fue José para ellos. Escuchen, no fue solamente la provisión material que José les proveyó a ellos, fue el corazón que les transmitió, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de perdón, un corazón lleno de misericordia para con ellos. Esas son las bendiciones de la primogenitura. Más que bendiciones terrenales, porque también las incluye, está la mayor bendición que un ser humano pueda recibir sobre la tierra. ¿Y sabe cuál es? Que sea formado el carácter de Cristo en su corazón. Esa es la mayor bendición que hay en la primogenitura. José mostró todo esto. Luego José manda enviar por su padre, traen su padre, y luego de que su padre muere, uno ve que sus hermanos aún no estaban muy convencidos de que José era sincero con ellos. Y ellos piensan que José les va a quitar la vida luego de que su padre muera. Y escuche, luego de que murió su padre, Jacob, aquí en el capítulo 50, versículo 15, vemos que los hermanos de José aún no estaban seguros de que él era sincero. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y mire lo que hizo José, dice, y José lloró mientras hablaban. Ay, eso es impresionante. El gobernador de Egipto con un corazón tan sensible, mis hermanos, eso solo lo hace el Señor. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y mire lo que le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mis hermanos, eso es algo impresionante, y la verdad fue que en este momento de este mensaje se me quebró el corazón. Porque uno puede ver el amor de José por la familia. Y siendo sinceros, acá cada uno de nosotros, verdaderamente nosotros tenemos un amor así por nuestra familia. Piense en su familia inconversa. ¿Cuántas veces usted ora por cada uno de sus familiares inconversos?
¿Cuántas veces usted ora por sus familiares inconversos? Y cuando usted ora por ellos, ¿con qué tipo de corazón usted ora por ellos? La verdad, yo me quebré porque yo me di cuenta que yo no tengo el amor suficiente que debería tener para mi familia. Porque a veces pensamos que solamente con hablar y dar buen testimonio es suficiente. No. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Cuando es una oración que se hace con un corazón que ama, con un corazón que perdona, con un corazón que cuida, esa oración trae fruto. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra familia necesita que la cubramos en oración. Siendo más sinceros aún, los hermanos de la iglesia. ¿Cómo es nuestra calidad de oración por los hermanos? Cuando nosotros oramos, vamos a poner un ejemplo. Cuando oramos por la hermana Elizabeth, que ya va a ajustar 1 año sin congregarse en esta iglesia, nosotros pensamos en lo que siente ella por no poder venir a congregarse. Nosotros pensamos cuando estamos orando en las luchas que ella tiene que sostener de manera interna consigo misma, con su propio pecado, porque seamos sinceros, mis hermanos, no es lo mismo uno estar frente a una pantalla que estar aquí en vivo y en directo. Es más, yo la semana antepasada no pude venir 2 días y el día jueves intenté conectarme y no fue posible. Yo he visto que la hermana Elizabeth y cuando la hermana Marcela también se conectaba, cada rato la señal se pausaba. ¿Es verdad, mi hermana? Y seamos sinceros, hay momentos que usted está escuchando un mensaje y justo en el momento que el celular se pausa, esa era la porción suya. Eso pasa. Entonces uno ve en José un hombre que tiene un corazón, mis hermanos, un corazón de siervo, un corazón que ama, un corazón que perdona y que cuida. Pero luego vemos que José parte a la tumba, José muere. A pesar de que los hijos de José recibieron las bendiciones, vemos que el libro de Éxodo comienza diciendo que luego de la muerte de José se levantó un faraón que no conocía ni a José ni a su descendencia. ¿Qué pasa de ahí en adelante? El pueblo de Israel es tomado como esclavo y ya sabemos que unos años más tarde el pueblo clama y Dios ¿qué hace? Levanta un libertador, levanta a Moisés y le dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Esa es la comisión que Dios le da a Moisés. En una de esas que Dios le habla a Moisés para que vaya ante el faraón, en Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23, mire lo que le dice. Y dirás a faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Mire algo bien importante acá. Dios habla de Israel como ¿qué? Como su hijo. ¿Como cuál hijo? El primogénito, ¿cierto? ¿Y sabe qué significa esto? Que aquí la primogenitura se extiende a todos los hijos de Israel. Ya la primogenitura no era para uno solo, ya la primogenitura era para todo el pueblo. Eso es algo especial. La primogenitura aquí se extiende para todo el pueblo. Y usted ve Dios cómo trata con las palabras que le dije al faraón. Deja ir a mi hijo. Bueno, yo no sé ustedes aquí cómo reaccionarían si de pronto le secuestran un hijo. Y usted tiene el poder para liberar a su hijo. ¿Cómo trataría usted al secuestrador? Ay, venga, me hace el favor y me deja salir el niño. Aquí vemos el amor y el cuidado de Dios para su pueblo.
Pero aquí la primogenitura empieza a abarcar todo el pueblo de Israel. Mire que él no dice, Israel, son mis hijos, deja ir a mis hijos. No, deja ir a mi hijo. Y aquí vemos algo muy importante, que Dios ve el pueblo como uno solo. Vemos cómo Dios ve la unidad y la armonía del pueblo. Y esta bendición abarca lo mismo que abarcaba las anteriores primogenituras. Usted va a Deuteronomio capítulo 28, usted va a ver el título que dice bendiciones de la obediencia. Y entonces, ¿qué dice el Señor hablándole a Israel? Si usted oye mi palabra, si usted atiende mi voz y hace lo que hace, y empieza el Señor a... Eso es una cosa impresionante. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tus ovejas, el fruto de tus vacas. Una bendición impresionante, con un alcance impresionante. Pero nosotros podemos ver que al pasar del tiempo, Israel desechó la bendición de Dios. Israel desechó la primogenitura y pasaron los años. Y uno ve cómo, por ejemplo, en el libro de los Jueces, usted va a ver un círculo vicioso. Muere el juez y ¿qué pasa? El pueblo se desborda a pecar. Vuelve el Señor y los entrega cautivos en mano de las naciones. ¿Y qué pasa después de que sienten el cautiverio? Se arrepienten, claman a Dios, el Señor levanta el libertador muere y ¿qué vuelve a pasar? Lo mismo. La cadena, el círculo vicioso, vuelven a olvidarse del Señor y sus bendiciones. Y eso fue lo que pasó con la historia de Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor mandó no su primogénito, su unigénito. El Señor vino principalmente a traer un mensaje de salvación a la nación de Israel. Por eso usted puede ver la historia de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia se acerca al Señor y con una voz de ruego y súplica le dice: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y uno ve cuál es la respuesta de Jesús. Inmediatamente dice: yo he sido mandado solamente a la casa de Israel. He sido mandado a las ovejas perdidas de Israel. Sabemos que Israel desechó la bendición del Señor. ¿Y qué pasó? Romanos capítulo 11 dice que Israel desechó las bendiciones. ¿Y cuál fue la consecuencia? Nosotros los gentiles fuimos injertados en la familia de Dios. Por eso dice la Escritura allá en San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Versículo 11 dice que Jesús vino a lo suyo, o sea, a la nación de Israel. ¿Y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos incluyeron como hijos en la familia de Dios. Esa es la primogenitura que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Escuche, una bendición aún mayor tenemos nosotros que la bendición que tuvo Jacob. Una bendición aún más grande tenemos nosotros que la que tuvo José. Una bendición aún más grande que la que tuvo la nación de Israel completa. ¿Y sabe qué es? Ser redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, eso no tiene precio, eso no tiene valor, eso no tiene comparación. Usted y yo, siendo pecadores, siendo malos, siendo perversos, recibimos la bendición de ser hechos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Eso es un glorioso privilegio, mis hermanos, que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros fuimos salvados por pura gracia. Nosotros recibimos la promesa que Dios hizo a Abraham unos siglos atrás, cuando dijo:
de ti haré una nación grande, y en ti serán benditas algunas familias de la tierra. Todas las familias, y escuche, ahí estamos usted y yo. Hemos sido comprados a precio de sangre, pero sin embargo vivimos en un cuerpo de pecado. Y a veces las circunstancias difíciles que tenemos que pasar, a veces cuando tenemos que experimentar la escasez, a veces cuando tenemos que experimentar la enfermedad, a veces cuando tenemos que experimentar la indiferencia de nuestros seres queridos, y súmele a la lista lo que usted quiera, todo lo que aflija su corazón, parece como que esa promesa nunca se hizo real en nosotros. Porque a veces nosotros miramos de manera tan superficial lo que hemos recibido, que si nos ponemos a mirar, mis hermanos, no estamos muy lejos de tener las mismas características de Esaú. Piense por un momento y medite ahí en su interior, en su corazón. Solamente hable con usted mismo, con usted misma, y mire lo que le voy a decir y evalúelo bien. Cada vez que usted viene a la iglesia a congregarse, usted siempre viene con un corazón que rebosa de gozo, de gratitud. Siempre que usted viene a la iglesia tiene esa hambre por la palabra. Quiere recibir el mensaje como si fuera el último. Cada vez que usted está cantando canciones al Señor, usted verdaderamente está adorando al Señor. ¿Cuántas veces lo hacemos de manera monótona? ¿Cuántas veces lo hacemos de manera religiosa? Aún les voy a decir, ¿cuántas veces nosotros tomamos la cena del Señor y ni siquiera miramos el valor que tiene? Ni siquiera estamos allá mientras que el predicador está aquí llevándonos al texto, mientras que se está orando, no tenemos el corazón en el Calvario. No estamos mirando a Cristo verdaderamente tal y como Él tuvo que padecer, porque es que es real. Porque es que a veces se nos olvida que es real. A veces se nos olvida que aún el mundo incrédulo, que no cree en Cristo, para separar la historia, dice antes y después de Cristo, mostrando aún los mismos incrédulos que Cristo fue real. Pero no lo hacemos, porque se nos olvida el privilegio tan grande que tenemos. A veces las circunstancias apagan el brillo que tiene la gloria de la primogenitura que hemos recibido nosotros. A veces la rutina, la religiosidad, el cansancio, la pereza, la negligencia, hacen que nosotros nos veamos tentados a jugar, o incluso a veces nos veamos tentados a cambiar nuestra primogenitura como lo hizo Esaú. Hoy, lastimosamente, la iglesia no se siente orgullosa de que le llamen hijo, hija de Dios. Hoy muchos no se sienten orgullosos, no se sienten felices y plenos de que la gente les diga que son cristianos. Hace unos días unos compañeros trataron de molestarme y me decían, ¿usted es evangélico? Y yo decía, amén, y me siento orgulloso. Y hubo alguien que trató de opacar lo que yo estaba diciendo, porque él me decía, usted no bebe, usted no fuma, usted no tiene mujeres, usted no sale a divertirse, la vida suya es un cementerio. Y yo le dije, ¿sabe por qué le digo que no? Porque viví más de lo que usted ha experimentado, y el que está muerto es usted. Y nunca cuando yo he hablado acerca de Cristo, nunca, y le pido a Dios todos los días de mi vida, que nunca se pierda el brillo en mis ojos. Que nunca se pierda el amor, la pasión, el fervor, por el hecho de saber que soy cristiano, de saber que soy hijo de Dios. El apóstol Juan dice que aún en nosotros no se ha manifestado lo que ha de manifestarse.
Pero dice que cuando el Señor mismo se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. Le veremos en gloria, podremos contemplar su rostro. La gloria que Moisés no pudo ver, usted y yo hoy la vemos a través de la Escritura de manera parcial. Pablo dice que nosotros miramos como por un espejo. Bueno, los espejos de ese tiempo del apóstol Pablo no eran espejos de vidrio como los de nosotros, eran espejos de cobre y se veía muy borroso. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros, aún a pesar de que contemplamos la gloria de Cristo cada vez que vamos a las Escrituras, no es una visión completa porque lo vemos de manera borrosa. Pero cuando usted y yo partamos a la eternidad y estemos en cuerpos glorificados, ahí vamos a ver por completo la gloria de Dios. Y todo eso a través de la primogenitura que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. Saltando un poco a la eternidad, la cual usted y yo vamos a experimentar un día, el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, nos dice allá en Apocalipsis capítulo 5 de los versículos 8 al 10 lo siguiente: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Préstele atención a esto que sigue: porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, medite en esto que dice. Ese es el cántico de aquellos 24 ancianos. Seres que ya están en cuerpos incorruptibles, seres que no tienen pecado, seres que adoran a Dios con excelencia a causa de la vestidura celestial y eterna que ya recibieron. Y el cántico que ellos cantan, mis hermanos, yo solamente me imagino la pasión, la reverencia con la que ellos cantan este cántico. Y a veces nosotros hablamos de que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Le digo la verdad, no hay pasión, no hay pasión. Se ve más pasión a veces en los hinchas de los equipos de fútbol que en la iglesia de Jesucristo. Ustedes no vieron los hinchas del Medellín en los momentos previos antes de la final cómo hablaban. Mano, esa gente se creía, ellos se creían lo mejor de la tierra, y así son los hinchas hasta de los equipos más malos que llegan a la final. Los equipos más malos que llegan a punta de empate, si usted ve los hinchas, se quieren salir de la ropa, porque están orgullosos de su equipo. Porque están orgullosos de esos 11 troncos que se paran en la cancha. Y nosotros que tenemos al Rey de Reyes como el Señor de nuestra vida, no hablamos de esta manera acerca de nuestro Rey. Y mire lo que ellos dicen: y cantaban un cántico nuevo diciendo, escuche bien, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, porque dice, nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Eso es lo que nos espera a nosotros, mis hermanos. Eso nos espera a nosotros. Tanto Jacob como José, como la nación de Israel, que en su momento fue potencia, ellos fueron hombres poderosos, hombres que gobernaron naciones, hombres que siempre fueron adelante, hombres de renombre que guiaron multitudes, porque ese reinado se los dio el Señor. Escuche, mi hermano y mi hermana, nosotros aquí puede que no tengamos nada. Puede que nosotros seamos vistos como personas desgraciadas, como personas desventuradas, porque no tenemos lo que muchos tienen. Pero usted y yo tenemos una promesa
que ya el Señor empezó a cumplir y que se va cumpliendo de manera paulatina y que un día tendrá un cumplimiento final. Escuche, un día usted y yo estaremos junto a esos 24 ancianos entonando este cántico, diciéndole a Cristo: tú eres digno porque tú nos compraste a precio de sangre. Y escuche, vamos a reinar con nuestro Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Y aquí encontramos dos verdades acerca de la primogenitura que es necesario que los tengamos en cuenta para que nunca caigamos en el orgullo, en la vanidad ni en el conformismo. La primogenitura no la determina la familia en que se nace o el lugar que se ocupa entre los hermanos. La primogenitura la determina Dios. Usted va y lee el libro de Romanos capítulo 9 y Pablo hablando acerca de la historia de Jacob y Esaú, dice que no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y ya Dios había determinado amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Ese es el Dios de la Biblia. Determinó que José fuera el primogénito, amén. Determinó escoger a Israel como su primogénito entre todas las naciones, amén. Pero determinó escogernos y a usted y a mí de entre todas las naciones, siendo malos, perversos y pecadores. Hermanos, qué bendición. Hermanos, qué privilegio tan grande tenemos usted y yo. Piense en cada miembro de su familia y mire si en su familia no hay uno que sea mejor que usted. Mire si en su familia no hay uno mejor hijo que usted. Mire si en su familia no hay un mejor hermano que usted. Mire si en su familia no hay uno que sea más intelectual y más capaz que usted. Y siempre encontrará uno mejor. Pero a Dios le plació llamarlo a usted. Necesitamos valorar, mis hermanos, este privilegio tan grande que hemos tenido. Porque Esaú, que menospreció la primogenitura, es llamado por Dios como un hombre profano. Es un hombre profano porque Esaú profanó lo sagrado. La primogenitura que nosotros hemos recibido es algo sagrado. Mis hermanos, valorémoslo. Mis hermanos, gocémonos. Mis hermanos, sigamos caminando hacia adelante. Lo que usted y yo hemos recibido es mejor que lo que el mundo nos ofrece. Ahora cuando Joandri oraba, él oraba hablando acerca de algo que se nos olvida a nosotros. Todas las cosas que hay en el mundo son temporales. De algo yo estoy convencido y espero que usted también lo esté. Cuando nosotros actuamos lejos de la voluntad de Dios, cuando nosotros actuamos fuera de las Escrituras, solamente nos espera. Escuche lo que le voy a decir: amargura, remordimiento, pérdidas. Porque no solamente corremos el riesgo de perder a los que más amamos, sino que también corremos el riesgo de no entrar en la eternidad con el Señor. Que el Señor nos ayude a través de este mensaje, de esta enseñanza que trajimos hoy para la iglesia. Que el Señor nos ayude a tomar en serio la vida cristiana y a ver verdaderamente el privilegio tan grande que recibieron nuestros antepasados, que recibió el pueblo de Israel, pero que hoy también nosotros hemos recibido. Y es un privilegio que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Amén. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias, Dios mío, por esta tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Ayúdanos, Señor, a amar tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor. Porque a veces hay verdades, Señor, tan maravillosas, tan impresionantes en la Escritura como estas. Verdades que a veces ignoramos, Señor, porque no vamos a estudiar la Escritura, Padre, porque no tenemos ese amor, ese deseo de conocerte más, porque son verdades que están escondidas a nuestros ojos de manera fácil, pero que tomando un estudio serio de la Escritura podremos no solamente llegar a entender, sino, Señor, lo más importante,
Cuando tú nos ministras por medio de porciones tan gloriosas como esas y nosotros las llevamos a la práctica, surge indudablemente un cambio en nosotros. Un cambio para bien y no para mal. Porque no existe ninguna bendición tuya que nos cause daño. Todo lo contrario, Señor. Bendiciones ricas y placenteras como las que vemos en el libro de Deuteronomio. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de la tierra, el fruto de tu campo, de tus ovejas. Señor, ¿quién de nosotros no anhela tu bendición, Señor? Sin embargo, es imposible disfrutar las bendiciones que tú nos das a nosotros, Señor, si no entendemos que nuestra mayor bendición eres tú. Si no entendemos que tú, siendo el Dios grande, infinito, glorioso, precioso, santo, sin pecado y sin mancha, te despojaste de tu gloria y en la persona del Señor Jesucristo viniste a morir en una cruz para comprarnos con esa tu sangre preciosa. Vemos el cántico de los 24 ancianos arriba en el cielo y vemos la magnitud de la reverencia, de la pasión, de la gratitud de ese cántico que elevaron ellos, Señor. Y hoy queremos unirnos. Hoy queremos unirnos, Señor. Perdónanos porque hemos menospreciado la primogenitura por mucho tiempo, Señor. Perdónanos, Dios de la gloria, porque no hemos valorado a Cristo como el mayor de los regalos, no el primogénito del Padre, sino el unigénito fue dado como regalo. Y vemos la bendición tan grande, Señor. Las bendiciones que hemos recibido como iglesia, tu cuidado, tu protección, tu paz, la presencia de tu Santo Espíritu, un gozo inagotable que no se acaba, Señor, un gozo inagotable que no se extingue, Dios de la gloria, el sello de tu Santo Espíritu que nos sigue todos los días y que nos identifica como tu propiedad para ese día glorioso de la redención. El regalo de una congregación. El regalo de unos hermanos, Señor, diferentes lugares de nacimiento, diferentes estilos de vida, diferentes familias, pero que tú dices que en Cristo somos un solo cuerpo. Gracias te damos, Señor, por tantas bendiciones. Ayúdanos, Señor, a atesorarlas en nuestro corazón, a llevarlas a la práctica y a vivir para la gloria de tu nombre. Ahora que comenzamos, Señor, una nueva semana, yo te pido, Rey de la Gloria, que entendamos que la guerra sigue, Señor. Que la batalla continúa, Padre Santo. Que no ignoremos que tenemos un enemigo que batalla en contra de las bendiciones. Que no ignoremos, Señor, que Satanás quiere arrebatar esa primogenitura que se nos fue dada, Señor. Satanás quiere usurparla para pisotearla, Señor, para escupirla, porque es lo único que sabe hacer. Que nosotros amemos esa primogenitura, Señor, y que batallemos no en nuestras fuerzas, sino en las tuyas, para conservarla, Dios mío, para que cuando tú vengas podamos presentar ese carnet de identificación delante de ti. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes, nuestros ancianos, todos y cada uno de los que formamos parte de esta iglesia, Señor. Bendice nuestro pastor, bendice su esposa, a todos los servidores en este lugar, que podamos ser fieles, Señor, hasta la muerte, que podamos vivir una vida rendida, sometida a tu señorío y a tu voluntad, para que cuando el enemigo venga, Señor, a querer provocar que nosotros cambiemos o que juguemos con lo que se nos ha sido dado, Señor, nosotros podamos decir con plena convicción que nada es mejor que Cristo, que nada es mejor que sus bendiciones, que nada es mejor que su gloria, y podamos pararnos firmes y así permanecer hasta el día que nos llames a tu presencia, hasta el día que nos lleves a tu presencia, porque sin duda alguna, Señor, si cuando partamos a la eternidad aún no has venido por la iglesia, de seguro un día no muy lejano pasará que los sepulcros se abrirán, nuestros cuerpos serán transformados, Señor, y estaremos contigo por toda la eternidad. Yo te pido, Señor, que nos bendigas, que nos guardes y que nos ayudes a seguir adelante, porque te lo pedimos en el nombre
poderoso y eterno de Jesús de Nazaret, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre. Amén, amén